Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Tuna trabaja desde el amanecer cosechando maíz y vendiéndolo en el mercado mientras Alex avanza silenciosamente con las reparaciones de la granja antes de Ted. Más tarde se reúnen en la granja para plantar flores, hablan del almuerzo de ayer y hacen un pequeño plan para las decoraciones y los atuendos de Ted. Es un episodio amable sobre construir un hogar a través del esfuerzo diario y el cuidado honesto. Si disfrutan de las historias cálidas de la vida, no olviden suscribirse. Comencemos. Tuna se despertó antes del amanecer. La habitación aún estaba fresca y silenciosa. Henry dormía a su lado respirando suavemente. Una pequeña mano se acurrucó cerca de su mejilla. Ella lo observó por unos segundos y luego se deslizó fuera de la cama con todo el cuidado que pudo. En la cocina se lavó la cara, se recogió el cabello y puso una olla pequeña en la estufa. El desayuno fue simple gachas calientes, una botella de agua y un tazón pequeño para Henry. Se movió con la tranquila eficiencia de alguien acostumbrado a hacer muchas cosas sin hacer ruido. La señora Tang apareció en la puerta con una chaqueta ligera sobre sus hombros. El cabello cuidadosamente recogido, los ojos ya están despiertos. «Te levantaste temprano otra vez», la señora Tang dijo suavemente. Tuna sonrió. Quería terminar todo antes de irme. Dudó y luego preguntó en voz baja: ¿podrías cuidar a Henry hoy y alimentarlo? Tengo que salir temprano al maizal y luego al mercado. La señora Tang hizo un gesto con la mano. Por supuesto que vas, yo me encargaré de él. El alivio aflojó los hombros de Tuna. Gracias, Henry. Henry se movió cuando la señora Tang lo levantó. Parpadeó somnolienta y luego se acomodó contra su brazo. La señora Tang lo alimentó con un ritmo paciente, limpiándole la boca con un paño y murmurándole como si tuviera todo el tiempo del mundo mientras Henry comía. La señora Tang preguntó: ¿cómo va el trabajo estos días? Fin de año debe estar muy ocupado. Tuna admitió: hay pedidos por todas partes. La gente se está preparando para el Ted. La señora Tang asintió. Estar ocupado es agotador. No te esfuerces hasta caerte, estoy tratando de tener cuidado, dijo Tuna. La señora Tang miró hacia la ventana y luego dijo: pasé por la granja ayer. Tuna se giró de inmediato. ¿Cómo es que la casa y la cocina están terminadas? La señora Tang dijo: la puerta también está casi lista. Los ojos de Tuna se abrieron de par en par, pero la boca de Jung se curvó. Con una sonrisa cómplice, las cosas no van tan rápido sin que alguien empuje. Tuna no mencionó a Alex, pero lo sintió en el ritmo del progreso, en la forma en que el trabajo de repente cobró impulso. La señora Tang continuó: espero que tú y Henry puedan mudarse antes del Ted. Un nuevo hogar antes del año nuevo se siente bien. Yo también lo espero. Tuna dijo: cuando termine los invitaré a comer con nosotros. La señora Tang rió entre dientes. Si me invitan, iré después de que Henry termine. Tuna revisó su ropa y provisiones extra las puso a su alcance y le besó la frente en la puerta. Volvió a mirar atrás una vez más. La señora Tang mecía a Henry suavemente firme y sin prisas: volveré más tarde. Tuna dijo: vámonos. La señora Tang respondió: trabaja bien, no te apresures. Tuna salió al aire fresco de la mañana y caminó hacia el maizal con una canasta enganchada al brazo. El camino estaba tranquilo a esa hora, solo pasaba alguna moto de vez en cuando. El sonido se desvanecía rápidamente tras ella. Las hileras de maíz se erguían altas y juntas. Las hojas crujían suavemente con la brisa. El suelo estaba ligeramente húmedo bajo sus zapatos. Tuna se paró entre las filas, dejó su canasta y comenzó a trabajar. Revisó cada mazorca con sus dedos. Luego giró suavemente hasta que se soltó. La colocó en la canasta con cuidado. Una, luego otra, luego otra. Las hojas estaban ásperas.
A veces le rasguñaban los antebrazos, ajustó su agarre y siguió mientras la canasta se hacía más pesada. Hizo una pausa para enderezar la espalda y respirar en la tranquilidad del campo. Sus pensamientos se desviaron a lo que la señora Tang había dicho: la casa terminada, la cocina lista, la puerta casi terminada antes de Ted. Esas palabras se sintieron como una pequeña lámpara dentro de ella, constante, no brillante pero suficiente. Llenó una canasta, la llevó al borde del campo y regresó por más a última hora de la mañana. Había reunido suficiente para vender. Arregló el maíz cuidadosamente, ajustó la correa y la llevó hacia la carretera sintiendo el peso honesto del trabajo en sus brazos. El mercado era más ruidoso que el campo. Los vendedores gritaban los precios y el aire olía a frutas, hierbas y pavimento cálido. Na encontró un pequeño lugar, dejó su canasta y arregló el maíz con cuidado silencioso, alisando las hojas, alineando los extremos para que pareciera limpio y confiable. No gritó, esperó. Una mujer se detuvo primero. ¿Cuánto? Tuna respondió cortésmente ofreciendo un pequeño descuento. Si la mujer compraba más, la mujer inspeccionó una mazorca, asintió y compró varias. Tuna las embolsó cuidadosamente y le agradeció más clientes. Llegaron en pequeñas oleadas. Algunos regatearon, algunos hicieron preguntas y se alejaron. Na mantuvo su voz serena y su rostro amable entre clientes. Tomó pequeños sorbos de agua e hizo recuentos rápidos en su cabeza, rastreando lo que se había vendido, y lo que quedaba era intentar no cometer errores. Se dio cuenta de lo diferente que se sentía el mercado a finales de año. Más rostros, más urgencia, más pequeñas preocupaciones escondidas tras un regateo casual. Un hombre cansado pidió un precio más bajo y ella aceptó sin avergonzarlo. Una madre joven contó las monedas 2 veces antes de comprar, y Tuna metió una oreja extra en la bolsa como si nada. Entre esos momentos volvió a pensar en Henry, en los brazos firmes de la señora Tang, y en la puerta que pronto se cerraría tras ellos por la noche. No soñaba en grande, solo quería estabilidad, calor, y una mesa que se sintiera como la suya. No muy lejos, Alex ya estaba en la empresa. Lan, su secretaria, estaba de pie junto a su escritorio con documentos en las manos. Nos estamos quedando sin materia prima para el almidón. Lan dijo que si mantenemos este ritmo nos quedaremos cortos antes de las vacaciones. Alex preguntó cuánto tiempo tenemos suficiente para entregas urgentes, pero no para todas. Lan respondió que necesitamos priorizar, entonces priorizamos a los clientes existentes. Alex dijo que no hay retrasos para los clientes habituales, especialmente para Adam. Lan escribió: entendí rápidamente que los trabajadores están preguntando por la licencia TED. Añadió que se detienen el día 25. Alex dijo: un mes extra de salario para la bonificación. La expresión de Lan se suavizó bien durante las vacaciones. Programar el mantenimiento de la máquina. Alex continuó: comenzamos el año nuevo con todo funcionando limpio y los pomelos rojos. Lan pidió preparar el envío para Adam. Alex dijo: estrictos controles de calidad. Lan asintió: me coordinaré con el empaque. Alex cerró su cuaderno paso a paso. Dijo prioridades claras. Sin pánico. De vuelta en el mercado, Tuna alisó las cáscaras restantes y observó el flujo de gente. La presión de fin de año estaba por todas partes, pero por dentro se sentía más estable que antes. El trabajo era pesado, pero la idea de un hogar antes de Ted la mantenía en movimiento. Una tarea ordinaria a la vez. Tuna salió del mercado temprano por la tarde con una canasta más liviana y los brazos cansados. La correa le había rozado el hombro y sus manos olían a cáscara y tierra, pero el pequeño fajo de efectivo en su bolsa se sentía como prueba de que la mañana importaba. Compró una bolsa de fideos y un par de huevos y luego regresó antes de irse de la casa de la señora Tang.
Tuna calentó un poco de agua y limpió las manos y las mejillas de Henry. Él la agarró de la manga no queriendo que la soltara, y ella lo abrazó por unos segundos, respirando la limpia leche. Olía a él, el día afuera estaba ajetreado y ruidoso. Pero aquí en esta pequeña habitación todo era sencillo. Se prometió a sí misma que volvería antes de que oscureciera demasiado. De camino a la granja pasó por puestos callejeros que ya colgaban adornos rojos. Algunas familias llevaban bolsas de arroz y cajas de bocadillos. Cuanto más se acercaba la hora del té, más rápido parecía el mundo moverse. Pero Tuna intentó mantener su propio ritmo. Un paso, una tarea, luego la siguiente. En la casa de la señora Tang, Henry estaba despierto en el regazo de la señora Tang masticando un peluche. Cuando vio a Tuna, su rostro se iluminó y pateó. Tuna se inclinó, lo besó en la frente y se sentó un momento. Respiró con él hasta que el ruido del mercado se desvaneció. Comió bien. La señora Tang dijo: «Yo también dormí un poco. Gracias, cariño». Tuna murmuró después de lavarse las manos. Revisó la ropa y el agua de Henry y luego se ató el cabello nuevamente. «Voy a la granja a revisar el trabajo». La señora Tang respondió: «Ya casi estoy en la casa». El camino a la granja parecía conducir directamente al siguiente capítulo de su vida. Cuando Tuna llegó, se detuvo en la entrada. La puerta estaba terminado, se mantenía recto y sólido. Líneas limpias y bisagras fuertes, del tipo que parecía que aguantaría la lluvia y el viento sin quejarse. Tuna extendió la mano y rozó sus dedos a lo largo de él. Luego exhaló lentamente dentro del patio. Parecía más despejado que antes. Las reparaciones de la casa y la cocina estaban ordenadas y los caminos se sentían más organizados. Tuna dejó su bolso. Se arremangó y jaló un montón de tierra hacia los canteros. Quería flores a lo largo del borde del jardín. Antes de Ted, color simple, calidez. Simple. Levantó la pala y comenzó a verter tierra, nivelándola con movimientos constantes. El trabajo era pesado, pero se sentía honesto mientras alisaba la parte superior. Se imaginó a Henry en una habitación luminosa, una puerta decorada para el año nuevo, una mesa que no se sentía temporal. Pasos sonaron detrás de ella. Se giró. Alex caminó tranquilo y decidido. «Las mangas ya subidas, estás aquí», dijo Tuna sorprendida. Alex asintió. «Terminé lo que necesitaba en la ciudad, vine a verificar el progreso. Miró los canteros. Empezaste sin mí tú». Na sonrió. No quería desperdiciar la tarde. Alex dejó su chaqueta a un lado y cogió otra pala. «Entonces yo no lo desperdiciaré tampoco». Trabajaron lado a lado, paleando tierra, limpiando piedras pequeñas, alisando bordes. Alex no habló mucho al principio, simplemente siguió su ritmo, haciendo el trabajo pesado más ligero al estar presente. Después de un rato, Alex habló sobre ayer el almuerzo. Tuna mantuvo sus ojos en la cama que estaba nivelando. «Salió bien, Adam. Parecía cómodo». «Alex», dijo pequeño Hong. También Tuna asintió. Se veía nerviosa pero feliz. «Me alegro de que hayas venido». «Alex dijo que quería que lo vieras tú mismo». Na hizo una pausa y luego respondió en voz baja. «Gracias por dejarlo claro». No quería seguir adivinando el tono de Alex. Se mantuvo simple. «Es mejor ser claro». Terminaron una cama y se movieron a la siguiente. Alex miró alrededor del patio. La granja está casi terminada, la puerta está terminada, la casa y la cocina están listas. Solo unos pocos toques finales. Na sintió calor extenderse por su pecho. Es más rápido de lo que esperaba. Les pedí a los trabajadores que se concentraran. Alex dijo que no quería que se arrastrara cuando la última cama estuviera llena. Tuna se sentó en el muro bajo para descansar. Alex se sentó a su lado, secándose el sudor de la frente. El sol de la tarde se suavizó y una luz. La brisa se movía por el patio.
Tuna miró la nueva puerta otra vez. Todo lo cambia. Alex siguió su mirada. Una puerta no es solo una puerta. Dijo que es la sensación de que puedes cerrar el día detrás de ti. Tuna tragó saliva, la emoción aumentó inesperadamente. Quiero que Henry crezca con ese sentimiento. Alex se giró hacia ella tranquilo pero cálido. Por eso quiero darte lo mejor que pueda, dijo, para ti y para Henry. Las manos de Tuna se apretaron en su regazo. Ya no lo haces, todavía no. Alex dijo, quiero que esté completo. Quiero que te sientas seguro aquí. Quiero que sientas que perteneces. Luego, lo dijo claramente sin actuación, porque eres mi novia y Henry también es parte de mi vida. Na contuvo el aliento, bajó la mirada y luego la levantó de nuevo. No estoy acostumbrada a que alguien lo diga así. La boca de Alex se levantó ligeramente. Acostúmbrate, las palabras la hicieron sonreír a través de la opresión en su garganta después de un latido. Tuna dijo, yo también quiero ayudar. Tengo algunos ahorros, podemos usarlos para decoraciones. Alex negó con la cabeza. Guarda tus ahorros para Henry, para cualquier cosa inesperada. Tuna dudó, solo quiero compartir. Podemos compartir el trabajo. Alex dijo, podemos compartir el tiempo, pero el dinero, guárdalo para Henry. Esa es tu seguridad. Tuna exhaló y asintió. Está bien. La voz de Alex se suavizó. Mañana iremos juntos, flores y adornos, nada caro. Solo lo suficiente para que se sienta como Ted. ¿Y ropa?, preguntó. Tuna más brillante. Ahora, Alex sonrió. Sí, algunos conjuntos de Ted para ti y para Henry. Descansaron un momento más. Luego Alex se puso de pie. Todavía tenemos tareas. Na asintió. Caminaron juntos al área de los animales. Las gallinas cloquearon fuerte al acercarse y los cerdos hicieron sonidos de impaciencia. Na recogió alimento en un cubo mientras Alex revisaba el agua. Esparció alimento para las gallinas para que no pelearan. Vertió alimento para los cerdos firme y cuidadoso mientras trabajaban. Alex dijo en voz baja, cuando la casa esté completamente lista, invitaremos a la señora Tang una comida sin prisas. Na lo miró, estará feliz. Alex asintió una vez. También lo hará Henry cuando terminaron. Tuna se limpió las manos y miró alrededor del patio otra vez. La granja aún no estaba perfecta, pero estaba cerca. La puerta estaba sólida en la entrada, y el plan de mañana se sentía real. Alex se paró a su lado. Casi llegamos, dijo. Tuna asintió. Sí, casi. Tuna comienza su día temprano preguntando a la señora Tang para observar y alimentar a Henry mientras ella va a cosechar maíz a mano y lo lleva al mercado para vender al mismo tiempo. Alex discute las prioridades de fin de año con Lan. Las materias primas para almidón se están agotando, por lo que los envíos deben priorizarse, especialmente para Adam. Mientras los trabajadores descansarán a partir del 25 de Tet, recibirán un salario mensual extra como bono, y las máquinas se mantendrán durante las vacaciones. Más tarde, Tuna llega a la granja y se sorprende por la hermosa puerta nueva y el rápido progreso logrado. Después de que Alex contrató trabajadores, ella comienza a verter tierra para plantar flores y Alex se une a ella. Hablan tranquilamente sobre el almuerzo de ayer con el pequeño Hong, y Adam planean comprar flores, decoraciones y algunos trajes de Ted mañana, y terminar el día alimentando a los pollos y cerdos juntos, sintiéndose esperanzados por un nuevo hogar antes de Ted. Con xin mẹ, nếu lần này con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng gặp của cả hai tay trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng,
đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh nhìn vào mẹ, đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả. Nhưng ẩn sau màn nụ cười đôi mắt, cô ánh như người tia nhìn lạnh lùng, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm. Ánh mắt Linh lóe sáng trong bóng tối, cùng một chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc, hay cô đang bắt đầu đánh cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?